En la iglesia primitiva, las mujeres eran líderes. Para mí María es la primera mujer sacerdote. Tomaban decisiones y participaban de las ceremonias del rito eclesiástico. Una mujer fue elegida obispa. Bíblicamente no hay ningún impedimento para que las mujeres tengamos acceso al sacerdocio. Poco a poco, este lugar fue ocupado solo por los hombres. Si hay un machismo del siglo XXI, te imaginarás el patriarcado de hace 2000 años. ¿Qué sucedió en el camino? ¿Por qué las mujeres perdieron poder? Las mujeres hemos pasado a ser o las pecadoras, o las seductoras, o las portadoras del mal. Los textos más anti-mujeres son los textos de monjes católicos medievales. ¿O fue la propia institución la que determinó cuál debía ser el rol social de las mujeres? El sacerdocio es solo para los hombres. Hay un terror ante la presencia de la mujer. ¿Es verdadera la historia que se cuenta sobre ellas en los textos bíblicos? ¿Qué modelos femeninos propone la Iglesia? María y Eva es la misma mujer y todas las mujeres. María Magdalena fue elegida por Jesús para dirigir la comunidad. Era una magnate en aquel entonces, una patrocinadora de la causa de Jesús. Pudiera haber sido la líder de la iglesia en lugar de Pedro. ¿Podrán las mujeres recuperar su lugar histórico, alcanzar el sacerdocio y ser las representantes de Dios en la tierra? Los textos sagrados están siendo reinterpretados por mujeres. Io non credo che Francesco possa aprire la strada al sacerdozio femminile. La enorme devoción y tributos recibidos por la Virgen María la convierten en un fuerte referente femenino para todos los fieles. Pero, ¿por qué la Madre de Jesús es objeto de tamaño culto en una institución donde las mujeres podrían no tener la misma autoridad que sus pares masculinos? María es un personaje como Jesús, alguien de la tradición. Podríamos decirlo de una manera muy básica, la Madre de Jesús. Pero para que llegue de Madre de Jesús a Madre de Dios, pasaron siglos. Siglos de construcción histórica, teológica y política. Hasta el siglo IV había iglesias, organizaciones cristianas que consideraban que Jesús era hijo biológico de José y María. Hubo otras que no. Según el Nuevo Testamento, María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué era tan importante que fuera virgen? San Tertuliano, obispo de Cartago, año 150, decía que al cristiano había que preservarlo desde niñito, desde niñita, para que nunca tuviera la mácula, fuera inmaculado, inmaculada. ¿Y a qué le llamaban la mácula? A lo que hoy llamamos el orgasmo, lo que los paganos le llamaban el clímax, que era base de la religión pagana. Va a ir ganando este modelo en el cristianismo de que hay que quitar todo lo pagano y el orgasmo, como es natural, y lo natural, en la naturaleza vive el diablo, y en la naturaleza está el pecado original, entonces hay que quitarlo de la vida de los cristianos, pues van a ir, por supuesto, inventando que Jesús también nació de una virgen sin mácula. Cuando alguien habla de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se refiere a que María nació sin tener el pecado original. El pecado original es el pecado de la soberbia, por el cual Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Eva es desde el Génesis la mujer pecadora, la mala mujer, culpable de romper la armonía del paraíso. María se eleva como la contracara, la que llega al mundo para hacer el bien. María es la mujer que vence a la serpiente.
que vence la tentación, y por eso la mayoría de representaciones iconográficas de la Virgen la ponen pisando una serpiente. Interpretaciones psicoanalíticas dirían, ¿es que acaso es la negación de la sexualidad? El tema de la concepción de María es un tema que realmente es un acto de fe. Es un acto de fe entender en el mundo de la razón, en que una persona pueda estar embarazada sin haber tenido contacto sexual con su pareja. En el mundo de la razón y en el entendimiento no cabe. La Iglesia no ha estado sino preocupada de la cintura para abajo de los seres humanos. Para mí la virginidad es no ser corruptos. Ciertamente la teóloga Elizabeth Johnson nos dice que no nos tendríamos por qué inmiscuir en la sexualidad de María. Es una cuestión privada. Lo que nos interesa de María es su postura ante el proyecto del reino. Según las investigaciones llevadas a cabo, en especial por las estudiosas feministas, el rol de la Madre de Jesús en el cristianismo primitivo no fue el de una simple testigo. Ella es heredera de las mujeres profetizas del Antiguo Testamento y es recuperadora también de la memoria histórica de las mujeres que participaron en el proceso de reconstrucción del pueblo de Israel. Eso habría que destacar. Más que si María fue virgen antes, en y después del parto, habría que destacar que estamos hablando de una mujer que tiene un proyecto personal, que le contribuye a la historia con la humanidad de Jesús. Si Jesús, el Hijo de Dios, se ha podido encarnar, es gracias a la corporalidad que María le da. Si Dios le da la divinidad a Jesús, María es quien le da la humanidad y quien lo hace real, concreto e histórico. Pero ¿por qué se construiría una imagen de María casta y virgen por sobre la de una mujer luchadora? Y si esto fuera así, ¿habría influido en el rol femenino a lo largo de la historia? La figura de María tradicionalmente ha sido utilizada como una mujer que ha hecho la voluntad de Dios, virgen, obediente, una mujer fiel, una mujer con categorías que le han asignado los hombres, redactores del texto bíblico, lo cual nos ha causado muchas controversias a las mujeres en el imaginario religioso, porque nadie alcanza a tener una magnitud de ser madre, esposa y virgen a la vez. Es una contradicción. En una cultura machista es muy interesante que se tenga a un personaje femenino como una deidad, pero no hay un enlace con las mujeres de la sociedad en general. ¿La Iglesia habría obtenido algún beneficio al institucionalizar la imagen de María? ¿Cuál puede haber sido? ¿Y por qué? Mientras ensalza a un personaje femenino que te va a perdonar todo, que no importa que tú le fallaste, va a ser esta mujer abnegada que siempre va a estar a tu favor. Lo que nos crea una imagen que ha sido construida desde un modelo patriarcal religioso es una figura inalcanzable, una figura inexistente y por lo tanto un sentido de frustración para las mujeres creyentes. El peso patriarcal, según los sociólogos e historiadores, ha sido decisivo en su conformación. ¿Puede la historia de María estar signada por aquellos que la escribieron? Esta relación podría estar después de 2000 años cambiando su curso. Todavía nuestra cultura sigue siendo patriarcal, sigue siendo misógina, homofóbica, hedonofóbica, porque hay un miedo al placer, somatofóbica, porque tenemos miedo al cuerpo. Entonces, esto también lo heredamos de una tradición religiosa que nos decía que el cuerpo era malo, que nos creó la culpa, que nos colocó en el imaginario el asunto del pecado original como la sexualidad, cuando encontramos que en el texto bíblico el concepto pecado no existe, existe el concepto error. Existen distintas posturas respecto del rol de María en la historia.
Pero ese no es el único caso controversial. ¿Qué verdad oculta la revelación de los restos arqueológicos hallados en la tumba de María Magdalena? ¿Quiénes han sido las mujeres destacadas de la Iglesia? ¿Cuál ha sido su rol en el plan divino de Jesús? ¿Reflejan los relatos de fe su verdadera humanidad? Una de las características que podemos decir desde los propios orígenes del movimiento de Jesús es precisamente un mensaje orientado a los outsiders. Es un mensaje dirigido al pueblo, dirigido a las prostitutas, dirigido a las mujeres. Jesús no tiene una connotación de juicio acerca de la sexualidad. Pongo el ejemplo de la mujer que encuentra en adulterio y la llevan ante Jesús. Y él le dice, si ninguno de ustedes tiene pecado, arroje la primera piedra. Y nadie lo arroja. Y él despide a la mujer con un gesto muy lindo, diciéndole, mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Lo que significa que para Jesús la sexualidad no tiene ningún sentido de pecado. En los textos bíblicos surge la figura de María Magdalena, una mujer que en el imaginario popular es una prostituta endemoniada. María Magdalena está descrita en el Nuevo Testamento como una mujer a la cual Jesús curó y se volvió, junto con otras mujeres, en adeptas muy cercanas a Jesús, que lo fueron siguiendo durante todo su trayecto hasta Jerusalén y fueron testigos de su crucificación y de su sepultura. Su nombre era Miriam de Magdala. Magdalena viene porque ella es originaria de ese lugar. Más allá de los reconocimientos posteriores, la figura de María de Magdala se encuentra asociada a la mujer cortesana que tienta, seduce y conduce hacia el mal. Magdala, pues sabemos que es una ciudad pequeña frente al lago de Tiberíades y es una ciudad que es conocida justamente a través de esta mujer, lo cual significa que María de Magdala tiene un liderazgo en la ciudad. Sin embargo, los restos arqueológicos hallados en la ciudad de Magdala pusieron en escena el lado desconocido de una mujer que podría haber sido muy relevante en la construcción del proyecto de Jesús. Gracias a los nuevos descubrimientos arqueológicos en Magdala se ha podido ir reconstruyendo no solamente la vida de Magdalena, sino también de esta misma ciudad. Es una mujer que tiene bienes, podríamos reconocerla como una mujer mecenas de Jesús, la única mujer que él reconoce, le llama por su nombre y le envía, como a cualquier profeta, como a cualquier discípulo, como a cualquier apóstol. Incluso el Evangelio de María Magdalena, María enseña a Pedro. Y hay un conflicto de interés que para el siglo II y el siglo III había comunidades cristianas que provenían de una tradición griega y egipcia, donde las mujeres no eran excluidas del sacerdocio, como en el Imperio Romano, que era más machista. Y entonces estas cristianas creían que María Magdalena fue elegida por Jesús para dirigir la comunidad. Los cristianos coptos creían que María Magdalena había sido la primera entre los apóstoles, incluso sobre Pedro. Hipólito de Roma es un padre de la Iglesia que la llama la apóstol de los apóstoles. Así como María encarna lo bueno, María Magdalena asume el lado oscuro. Es la mujer que entregó su cuerpo al pecado. Si hay un machismo en el siglo XXI, te imaginarás el patriarcado de hace 2000 años. María Magdalena, en la lectura tradicional de los hombres, era una prostituta. Los textos sagrados están siendo reinterpretados por mujeres. La lectura de las mujeres lo que ha hecho es, hay indicios de que era una magnate en aquel entonces, una patrocinadora de la causa de Jesús. Y tenía discusiones de altura con los discípulos de Jesús que se quejaban con Jesús porque esta María Magdalena venía a debatir ideas. La Iglesia la ha considerado en todo momento una de las discípulas más importantes de Cristo. Y al día de hoy, el Papa Francisco elevó la liturgia de Santa María Magdalena al grado de fiesta. ¿Qué quiere decir? Que la puso al nivel de los apóstoles. Qué bueno que hay un reconocimiento de la figura de María de Magdala,
pero todavía en el imaginario social se sigue pensando a María de Magdala como una mujer pecadora, lo cual habla también del imaginario social que tenemos que reconstruir, porque en el ámbito religioso las mujeres hemos pasado a ser o las pecadoras, o las seductoras, o las portadoras del mal, o las responsables del pecado en el mundo. Uno de los interrogantes que surge del vínculo entre Jesús y María Magdalena es cuál era su verdadera relación. ¿Eran amigos? ¿Mantenían un vínculo político? ¿O se transformaron en marido y mujer? A partir de los evangelios vamos a observar que él está solo. Vemos a un Jesús soltero, que sería muy extraño porque un varón judío para la edad que él tenía ya estaría casado, ya tendría hijos. Incluso se le vincula con María Magdalena como su posible pareja y que ya tenían un hijo. Yo no me escandalizo ni voy a decir que no tuvieron amores Jesús y Magdalena. Era lo más normal del mundo. El pueblo judío y sus rabinos son algo muy especial, y algo que se sabe es que los rabinos no pueden ser tocados por las mujeres salvo por su esposa. Entonces sería muy curioso que si ellos tenían una relación, lo primero que le dice a verla es no me toques. Entonces pues ahí nos habla de que pues es muy difícil que entre ellos haya existido una relación amorosa, una relazione di sposo. Certo, se venissero fuori dei documenti in cui c'è un atto di matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena, la Chiesa Cattolica potrebbe sentirsi minacciata nella sua tradizione, ma questo non c'è e quindi non ha nessun senso, dico. Esto va en contra de lo que dice el Evangelio. La relación de Magdalena con Jesús fue de discípula y maestro. Mucho se habla de que pudo haber algo más íntimo, pero la verdad es que los evangelios no nos hablan de ningún tipo de intimidad. En el momento en que Cristo, después de la resurrección, se le aparece a Magdalena, Magdalena lo único que dice al verlo es Raboni, que significa maestro. Si ella realmente hubiera tenido una relación más íntima con él, hubiera sido su esposa, pues lo más lógico hubiera sido que hubiera dicho esposo mío, amor, cariño. ¿En qué momento Magdalena dejó de ser considerada una figura fundamental entre los apóstoles de Jesús para ser retratada como una mujer que ofrecía servicios sexuales? Gregorio Magno, Gregorio el Grande, en el año 491, da un sermón en el cual confunde a María de Magdala con la pecadora, con la prostituta, con la adúltera. Y a partir de entonces, María de Magdala pasa a la tradición de la Iglesia como una pecadora. Pensemos que es confusión, pensemos que no había tantos estudios acerca del texto, pero también puede ser una confusión intencional. ¿Qué se esconde detrás de este posible error histórico? ¿Por qué la Iglesia no vería con buenos ojos que María Magdalena asumiese en la historia religiosa un liderazgo inesperado? Los estudiosos del texto, los exégetas y las exégetas han encontrado que en la primitiva comunidad había 3 tipos de liderazgos para acompañar o dirigir la Iglesia. El liderazgo petrino, apuntalado por Santiago, y el liderazgo paulino, pero el liderazgo de María de Magdala estaba apoyado por Judas y por Tomás, otro de los apóstoles. Entonces se cree que también María de Magdala ejercía un liderazgo importante en la comunidad y que para sacar el liderazgo de esta mujer han colocado esta interpretación del texto de Gregorio el Grande, asociándola a una mujer pecadora o prostituta. Y con esto María de Magdala pasa desprestigiada a la historia de la Iglesia y curiosamente los artistas la colocan siempre como una mujer llorando con el dorso desnudo, penitente, pagando sus culpas. Pues estamos hablando de una distorsión, porque realmente María de Magdala pudiera haber sido la líder de la Iglesia en lugar de Pedro. ¿Cuál es el rol político que la Iglesia les ha brindado a las mujeres a través de la historia? ¿Por qué perdieron poder? ¿Qué temores provocaba su presencia en el mundo de los hombres?
Si la Virgen María fue un referente político atento a los movimientos sociales de su tiempo, y María Magdalena fue fundamental como mecenas del plan político de Jesús, ¿qué hay detrás de la construcción del imaginario social que parecerían desconocer cuáles fueron los roles femeninos en el proyecto de Jesús? ¿Por qué en la iglesia naciente se consideraba valioso el liderazgo femenino en la construcción de la fe? ¿Qué provocaba en los hombres de la época este ascenso en los estratos de poder? En la iglesia naciente, vamos a hablar de la iglesia del siglo I, encontramos liderazgos reconocidos como profetisas, diaconisas, presbíteras, ancianas, viudas, que era un ministerio que se reconocía en la iglesia naciente, inclusive algunas que ejercieron el trabajo de episcopas. En los textos paulinos, curiosamente, podemos encontrar el liderazgo de muchas mujeres diaconisas que han sido asignadas por el mismo Pablo. Curiosamente, el papel de las mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es muy importante. De alguna manera, cuando muere Jesús, todos los caballeros huyen despavoridos y los que van ahí a afrontar, que van al sepulcro a buscar a Jesús, son mujeres. En términos culturales, el judaísmo y sus derivados, entre ellos el cristianismo, es bastante machista. Los textos, vamos a decir, más anti-mujeres en forma absoluta son los textos de monjes católicos medievales. Es decir, hay un terror ante la presencia de la mujer. Y por eso hay tantas diatribas contra la mujer. La iglesia es una institución misógina porque el 60% de los participantes en las iglesias, no solo en la iglesia católica, sino en general en las iglesias, somos mujeres. Pero nos han colocado consumidoras de la religión, no partícipes de ella y no capaces de liderarla. Y si queremos entender la misoginia como exclusión solamente por cuestiones de género, pues en este caso diríamos que sí, que la iglesia ha tenido una práctica misógina. Se nota que no hay dialéctica, entonces no se opone el varón a la mujer, sino se subraya como el sentido del varón es la mujer y el sentido de la mujer es el varón. Pero al mismo tiempo hay que decir, y esto lo tengo muy claro como sacerdote, que no hay sacerdotes sin mujeres, porque, por ejemplo, no había Jesús sin la Virgen María, que es la reina del cielo y de la tierra. En la Iglesia se puede decir que la reina es una mujer. No, se ve clarísimo que no. Cuando fue capaz de meterlas en su grupo y de recibir de ellas apoyo económico. Lo dice muy clarito Lucas, las mujeres que ayudaron a Jesús económicamente. Entonces, él tampoco estaba con ellas porque les interesara la plata de ellas, sino que eso lo hacían ellas voluntariamente porque veían un mensaje liberador también para las mujeres. Y cada vez que Jesús sanó a una mujer, esas mujeres se volvieron de su lado y lo anunciaron. Fueron sus promotoras por todo el camino. Es hasta 1950 cuando se empieza a reconocer en la iglesia que hay doctoras de la iglesia. La primera doctora de la iglesia es Teresa de Ávila, que se le reconoce muy tardíamente. Y reconocer que hay doctoras en la iglesia hasta el siglo XIX es muy tardío, porque estamos hablando de una falta de reconocimiento del liderazgo de las mujeres en la Iglesia Católica. ¿Podría ser este reconocimiento tardío de las mujeres de la Iglesia un reflejo del lugar que se le ha otorgado a figuras fundamentales como la Virgen María? La han puesto como la intermediaria. Y yo creo que más que intermediaria, es la maestra.
la que nos tiene que enseñar a anunciar la salvación. Ella para mí es una mujer toda digna, capaz de hacernos entender lo que es el sacerdocio en una mujer. Para mí María es la primera mujer sacerdote que cuando nació Jesús, ella tuvo que haber dicho, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esta narrativa es un mensaje hacia las mujeres que buscan acceder al sacerdocio femenino. ¿Existe algún pasaje bíblico que certifique que jamás podrán alcanzar este lugar en la iglesia? En ninguna página de la Biblia dice que solamente los hombres pueden ser sacerdotes. Eso es asunto institucional de la iglesia como institución, que un hombre inventó el canon 1024, que en una frase muy corta, sin dar mayores detalles, dice: solamente hombres bautizados pueden ser ordenados. Y punto final. Nosotras preguntamos, entonces, ¿para qué nos bautizaron? ¿O es que el agua con que bautizan a los señores es diferente del agua con que nos bautizaron a nosotras? El hecho de que Jesús fuera varón y haya elegido solo a varones, en el fondo ha sido leído siempre por la Iglesia como definitorio del hecho de que el sacerdote tiene que ser varón porque representa a Jesús, por absurdo. No es absurdo, pero si hubiese querido ser mujer, hubiese tocado a las mujeres ser representantes de Jesús. Che la conferenza episcopale preferisca sempre non parlare di sacerdozio femminile è molto semplice, legato al fatto che i vescovi che fanno parte di questa conferenza sono maschi, cresciuti in seminari maschili, sempre pensato che la donna tutto sommato è un pericolo, perché per quanto tempo si è creduto ancora che il peccato originale di Adamo ed Eva fosse stato il sesso. Certamente si spiega questo atteggiamento dei vescovi della conferenza episcopale, ma non si giustifica, cioè sarebbe ora di cambiarlo. A mí me aterra ver que la Iglesia diga que estamos excomulgadas las mujeres como sacerdotisas y que eso es que quedar reducidos a un estado laical como si el estado laical fuera el infierno. No puede ser, no puede ser. Los hombres de la Iglesia podrían haber aplacado la acción femenina amparados en la tradición. La labor intelectual, social y política de las mujeres de la Iglesia fue perdiendo presencia a través de los siglos. ¿Hubo alguna intención en esto? Jesús creyó en las mujeres y en su capacidad política para llevar a cabo su proyecto divino. No obstante, sus sucesores fueron negándoles un lugar en la Iglesia. ¿Por qué solo hombres pueden alcanzar el sacerdocio? ¿Los textos bíblicos ratifican las decisiones de los representantes de Dios en la tierra? ¿O es la tradición la que sostiene sus acciones? Es un error pensar que solo los sacerdotes mandan en la Iglesia Católica. Hay muchas mujeres laicas, madres de familia, hay muchas superioras de órdenes religiosas, hay muchas monjas de pie de calle que son protagonistas de la fe de los católicos y que son las que consiguen que la Iglesia se mantenga en pie en lugares en los que los hombres no serían capaces de ir. El asunto es una cuestión de tradición en la Iglesia. Es una tradición patriarcal que nos excluye por razón de nuestro sexo. Y eso se lo debemos, pues, en gran parte a la tradición y a la doctrina de los padres de la Iglesia, donde pues hay una mentalidad grecorromana y bajo el lenguaje filosófico griego, pues expresada de la mujer como incapaz de liderar la Iglesia. Para ellos, el hecho de que Jesucristo no hubiera elegido entre sus apóstoles a una mujer no es tan relevante como lo es para los católicos. Para los católicos, el hecho de que Jesucristo eligiera solo apóstoles hombres
y que tuviera también discípulas, pero que ninguna de ellas fuera del grupo de los apóstoles, significa sin duda que el sacerdocio es solo para los hombres. La Iglesia se ha construido sobre los pilares de la tradición. ¿Qué se impone como único caso? ¿Su reinterpretación pondría en duda los ejes de la fe? En la antigüedad sabemos, por la segunda carta de Juan, que en alguna ocasión una mujer fue elegida obispa de una comunidad, lo que equivaldría después al sacerdocio y al obispado cuando se desarrollaron. Es decir, hay una tradición antigua que sí habla de mujeres con cargos, a veces de poder, a veces económicos y a veces clericales dentro de la comunidad cristiana. No hay ningún elemento en la tradición judeocristiana y sobre todo en los orígenes del cristianismo para impedir que mujeres sean sacerdotisas u obispas, como lo hizo el anglicanismo. Claro, hay que decir que el anglicanismo le costó bombas, hubo bombas en Inglaterra cuando se ordenaron mujeres obispas, pero eso pasó con el tiempo. El machismo fue descendiendo y hoy día podremos tener, ¿por qué no?, en otras religiones afines, claro, cristianas, mujeres que predican, que consagran, que pueden perfectamente ser sacerdotisas o obispas y que no contradecirían en modo alguno la tradición. ¿Qué consecuencias pueda tener? Hombre, puede tener es el enriquecimiento del Evangelio con nuevas miradas, con nuevas preguntas, con nuevas sensibilidades. Yo creo que no está en peligro ni la ortodoxia ni la esencia del cristianismo, sino al contrario, es la capacidad de poder enriquecerlo con otros ojos, que son los ojos de la mujer contemporánea. El modo de transmitir este mensaje es, en primer lugar, ir a la fuente, leer la Biblia. Después hay diferentes interpretaciones de lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la postura de la curia sobre el sacerdocio femenino? ¿Tiene el Papa Francisco una actitud decidida frente a esto? ¿En el futuro podrá una mujer ser santa pontífice? Certamente la Chiesa cattolica, ma anche altre chiese cristiane, tutte le chiese cristiane fino all'Ottocento, per esempio, anche nel mondo protestante, hanno avuto una forte impronta patriarcale, che è presente anche nell'ebraismo, da cui è nato il cristianesimo. Devo dire che questo è un argomento assolutamente poco valido dal punto di vista dogmatico. Pietro era pescatore, era sposato, ed è stato il primo Papa, e invece oggi il Papa non è un pescatore, non è sposato, allora perché non avrebbe diritto di essere Papa? Sulla tradizione, perché appunto la tradizione è quella roba che si riceve, si trasforma, si applica, ma anche si modifica in qualche modo. Credo che possano cambiare, anzi dovrebbero cambiare. En busca del rol imaginado, las mujeres católicas intentan nuevas actuaciones en el seno eclesiástico. Yo he concelebrado con sacerdotes amigos. Unos saben que soy presbítera, otros no, y sigo recibiendo la comunión. A nosotras, a las primeras mujeres, las ordenó un obispo en plena comunión con Roma. Nosotros no podemos decir su nombre ni de qué país es para no ponerlo en conflicto con Roma. Él vive todavía. Nosotras no nos hemos retirado de la Iglesia. ¿Y qué pedimos? La sucesión apostólica del servicio. ¿Qué provoca en las mujeres de la Iglesia la llegada de Francisco? ¿Qué interpretación hacen de los gestos del nuevo pontífice? El rol deseado por Jesús para las mujeres de su iglesia está lejos o cerca del espacio que sus herederos les dan hoy a las hijas de Dios. ¿Cómo se leen los gestos de Francisco? ¿Es una posibilidad de recuperar los espacios perdidos o una manera de ratificar que nunca más las mujeres accederán a un espacio de poder? La llegada del Papa Francisco y sus gestos políticos plantean muchos interrogantes sobre el futuro de la iglesia. ¿Cuál es el plan che il successore di Pedro tiene para las mujeres? In referenza alle ordinazioni delle donne la Chiesa ha parlato e dice no. Lo ha detto Giovanni Paolo II, ma con una formulazione definitiva. Francisco, obispo de Roma,
ha tenido un discurso ambivalente, a mi juicio, porque por un lado promueve o de pronto dice que tal vez va a abrir la posibilidad para nombrar diaconisas, ordenar diaconisas dentro de la Iglesia Católica, pero días después nombra una comisión y días más dice siempre no. ¿Acaso Francisco busca equilibrar a través de sus expresiones el anhelo de las mujeres y el mensaje de la Iglesia de permanecer fiel a la tradición? Francisco no es un revolucionario, Francisco es un reformador y empieza por un cambio de actitud. Y otro aspecto muy importante es que Francisco plantea mayor sensibilidad para poder entender al hombre y a la mujer contemporáneos. ¿Qué significa esta nueva sensibilidad? Significa el que la Iglesia ya no tenga esa actitud de condena contra el tema del papel de la mujer que se siente a veces muy amenazada, ese universo masculino. Y esto ha traído como consecuencia que los sectores que habían llevado a la Iglesia a una crisis profunda se enfrenten a Francisco. Es una lucha entre los sectores que quieren seguir teniendo a la Iglesia como una especie de actor contracultural frente a la modernidad, frente a los cambios del hombre y la mujer contemporáneos. Es poco probable que vuelvan las diaconisas a la Iglesia Católica, porque el papel que tienen las monjas y las religiosas, la superiora de los conventos, es mucho más importante que el que tenían las diaconisas y es mucho más interesante para ellas. Para el Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, era importante destacar realmente que el papel de la mujer es central dentro de la Iglesia Católica. La Virgen María, que es dentro de la religión cristiana, de la religión católica, una pieza central, es una mujer, era una mujer. La Iglesia mismo, él destaca, la Iglesia es un nombre femenino, la y no el Iglesia. Entonces, hasta ese punto llega la necesidad de destacar que la mujer tiene un papel protagónico, un papel fundamental dentro de la Iglesia. ¿Son claros los gestos de su santidad? ¿Es definitiva su posición sobre el sacerdocio femenino o espera el momento adecuado para reformular su postura? ¿Qué ocurriría si una mujer ocupara el lugar de su santidad en el futuro? Io non credo che Francesco possa aprire la strada al sacerdozio femminile, perché l'ho anche ribadito recentemente. C'è un documento di Giovanni Paolo II che dice no. Se refirió a lo que dijo Juan Pablo II, de que la puerta está cerrada. Oye, ¿cuál puerta? Es que ni siquiera hay puerta. Nadie tiene esa llave. ¿Qué es eso? Pero entonces el hombre es muy inteligente, es muy inteligente. Él se escudó en el otro, pero Francisco para mí es admirable. A pesar de que en este momento haya dicho no porque lo dijo el otro. A mí eso me tiene sin cuidado, porque lo que yo vivo es mi bautismo. A pesar de estar excomulgada, yo no siento que me hayan robado mi bautismo. No me lo pueden robar ni quitar. Francesco è il primo papa che ha detto ufficialmente che le donne nella Chiesa devono andare in posti dove decidono ed esercitano autorità. No necesariamente como sacerdotes, como sacerdotisas, si podemos decir, sino en otros papeles fundamentales también dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es sobre todo la familia. Cuando vamos en el avión y le preguntamos al Papa por el papel de la mujer en la Iglesia, él dice que está estudiando cómo darles mayor presencia, que le molesta que se quiera reducir a las mujeres al sacerdocio, que se diga que para que las mujeres manden en la Iglesia tienen que ser sacerdotes. ¿Es el sacerdocio el lugar que las creyentes reclaman? ¿Acuerdan en este punto las mujeres de fe con las posturas del Papa Francisco? Yo creo que no necesitamos jerarquías, necesitamos reconocimiento de los liderazgos en equidad, pero no jerarquías. Tampoco estaría tan contenta con que pudieran ordenarse a las mujeres
en el esquema patriarcal y jerárquico que existe, porque sería reproducir el mismo sistema. Queremos mostrar el rito femenino, la imagen de Dios femenina, en su ternura, en su amor, en ese arropar, en ese proteger mutuamente los unos a los otros. Necesitamos transformar las formas de ejercer el sacerdocio, el diaconado y el episcopado en un sentido más holístico, más de servicio, más al estilo de Jesús de Nazaret, para que entonces podamos transformar la jerarquía y el patriarcado, porque de otra manera tendríamos un acceso ingenuo a los liderazgos en la Iglesia, lo cual a estas alturas las mujeres no lo podemos permitir. Las mujeres pueden mandar mucho en la Iglesia sin tener que vivir el celibato, estudiar 6 años de teología, ordenarse sacerdotalmente, vivir solas en un pueblo, en una casa en medio de la montaña. El papel de las mujeres no es clericalizarlas, el papel de las mujeres en la Iglesia no es clericalizarlas, es pedirle que vivan como mujeres, que tomen decisiones como mujeres en todos los ámbitos de la realidad, 360 grados. Me parece que Francisco no ha sido tan claro. Ahora, en otros temas, él ha sido más contundente. Y lo que a mí me sorprende es que entren en la agenda del Papa y en la agenda de la Iglesia Católica la diversidad sexual, entre la ecología, pero siga siendo una agenda pendiente la mujer en la Iglesia. La donna nella Chiesa è più importante che i vescovi, che i preti. Come? È questo che dobbiamo cercare di esplicitare meglio, perché credo che manca un'esplicitazione teologica su questo. ¿Podría el acceso de las mujeres al poder de la Iglesia representar una amenaza para algunos sectores? Son muchos los interrogantes que aún esperan respuesta.